Te voy a contar algo que todavía me hace apretar el volante cuando lo recuerdo, compa. Fue uno de esos días donde el sol no perdona y la carretera parece un horno sin final. Yo solo quería entregar la carga y volver a casa, pero terminé aprendiendo que a veces la gente no pide ayuda solo por lo que dice necesitar. Esa vez alguien me detuvo por gasolina, pero descubrí que buscaba algo mucho más profundo, y yo, sin querer, terminé siendo parte de eso. No soy de hablar mucho de estas cosas, pero hay encuentros que se te quedan pegados en la piel. Imagínate el desierto de Sonora a pleno mediodía, el calor saliendo del asfalto en ondas, el olor a diésel y fruta madura llenando la cabina. Yo iba con el aire a todo, tratando de no sofocarme, pensando solo en llegar, pero la vida tiene su modo de ponerte frente a personas que te sacuden. Ese día fue así. Me topé con una muchacha varada que no quería solo gasolina, quería un empujón para su alma. Te juro que no empecé el día pensando que iba a contarle esto a nadie. Uno se sube al camión creyendo que solo es cuestión de kilómetros y entrega. Pero hay viajes que te marcan de otro modo. Esa vez el cielo estaba tan claro que dolía mirarlo y el calor me hacía sentir como si me estuviera derritiendo en el asiento. Tenía el brazo izquierdo bronceado de tantas horas manejando. La radio tronaba un corrido viejo para espantar el silencio y mi mente andaba lejos. Nada me preparó para verla ahí, al costado del camino, dando manotazos al aire como pidiendo que el mundo la viera. Antes de seguir, compa, quiero pedirte algo. Dime desde dónde estás escuchando esto. No es curiosidad nomás. Es porque, aunque cada quien maneje su propia ruta, hay historias que nos conectan sin importar el lugar. Déjamelo en los comentarios si quieres. Así sabré que no soy el único loco que cree que estas cosas pasan por algo. Porque esa tarde, cuando frené y sentí el chirrido de las llantas sobre la grava, supe que algo se iba a mover en mí. Y no hablo del camión. Hablo de eso que uno guarda y no dice, pero que la carretera te arranca sin avisar. Vi su coche primero, un sedán viejo, con el cofre levantado como pidiendo auxilio. El sol le arrancaba destellos del parabrisas roto, y el aire caliente hacía temblar la imagen como si fuera un espejismo. Pero no era ilusión. Ella estaba ahí, una morra joven, con short de mezclilla cortito y camiseta amarrada arriba del ombligo, el pelo recogido en un chongo mal hecho. Tenía un galón de gasolina vacío en la mano y le daba golpecitos con rabia, como si le echara la culpa de estar ahí varada. Fue esa mezcla de enojo y derrota en su cara lo que me hizo decidirme a parar. Bajé del camión con cuidado, sintiendo el crujido del estribo bajo mi bota, y el calor me pegó como una bofetada. Caminé hacia ella levantando la mano para que no pensara nada raro. ¿Todo bien?, le dije con voz más calmada de la que sentía. Ella se quedó mirándome, los ojos brillosos, la respiración agitada por el coraje o el miedo, no sé. Me contestó con un hilito de voz. Me quedé seca. No hay nada por aquí. Y tenía razón. En kilómetros, ni un alma. Fue ahí donde sentí que esto no iba a ser solo echarle gasolina y largarme. Le dije que el siguiente puesto de gasolina estaba a varios kilómetros, que no había forma de llegar empujando. Se le quebró la voz cuando suspiró y asintió con la cabeza. Me ofrecí a llevarle un poco en el galón, que esperara bajo la sombra de mi camión mientras iba y venía. Dudó. La vi mirar su coche, su galón, el horizonte vacío, como haciendo cuentas con la vida misma. Al final aceptó. Caminamos juntos hasta la sombra del tráiler, donde el motor seguía caliente y el aire olía a diésel, pero al menos protegía del sol asesino. Me senté en el estribo y le hice señas para que se acomodara. Se dejó caer casi de golpe, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse orgullosa. Sacó de su mochila una botellita de agua medio tibia y le dio un trago largo. El sudor le escurría por la sien,
manchándole la camiseta en el pecho. No dije nada al principio, solo escuchábamos el tic-tic del motor enfriándose y el viento que levantaba polvo. Fue un silencio raro, pesado, de esos que dicen más que 1000 palabras. Yo sentía que algo le dolía más que haberse quedado sin gasolina. Al rato me animé a romper el hielo. Le pregunté su nombre, así nomás, como para hacerla sentir que no estaba sola. Me dijo, Elena, con voz bajita, pero firme. Yo asentí, repitiendo su nombre para que sonara más humano. Luis, le contesté, ofreciéndole la mano. La suya estaba caliente, un poco temblorosa. Cuando la soltó, vi que tenía los nudillos blancos de tanto apretar el galón vacío antes. Parecía que se estaba tragando algo más grande que el calor o la sed, algo que la quemaba por dentro. No quise presionarla, pero tampoco soy de quedarme callado si veo que alguien se está rompiendo solo. Le dije que no se preocupara, que la iba a ayudar, que estas carreteras son duras, pero no tan culeras como para dejarla ahí tirada. Vi cómo sus ojos se llenaban de agua sin soltar lágrimas, solo parpadeaba fuerte, tragándose el llanto. Fue ahí cuando sentí ese nudo en la garganta, el mismo que me da cuando extraño a mis hijas y no puedo abrazarlas porque ando de ruta. Esa forma de aguantarse para no parecer débil. Le ofrecí agua de mi termo, aunque estaba casi caliente, pero ella la tomó como si fuera bendición. La vi beber despacio, respirando entre tragos, como si intentara calmar algo más que la sed. Yo me quedé mirándola, tratando de adivinar su historia sin preguntar demasiado. El viento levantaba pequeños remolinos de polvo que se metían por debajo del camión, haciéndonos toser de vez en cuando. Fue ahí donde me di cuenta que la soledad no siempre es andar solo, sino cargar con cosas que no se dicen. Al rato, ya más tranquila, empezó a hablar. Primero con frases sueltas, como quien tantea si puede confiar, que venía huyendo de algo, que la casa, el trabajo, la familia, todo la tenía. Harta, que nadie la escuchaba, que la llamaban irresponsable por querer largarse sin plan fijo. Me quedé en silencio, dándole su espacio. Yo no soy consejero ni cura, pero sé escuchar. El tic-tac del motor apagado marcaba el ritmo de su confesión. En cada pausa, yo asentía, como diciendo, aquí estoy, échalo todo. Me contó que quería ser fotógrafa, que su sueño era recorrer el país con su cámara, capturando rostros, paisajes, historias, pero que siempre había alguien diciéndole que eso no era vida, que buscara algo de verdad. Al decirlo se le quebraba la voz, pero había fuego en sus ojos. Era como ver a alguien peleando consigo misma. Yo la escuchaba, sintiendo cómo el aire se ponía más denso ahí bajo la sombra del tráiler. El calor del desierto ya no dolía tanto como esa tristeza que flotaba entre nosotros. Me acordé de mis propios sueños rotos, de cuando quería abrir mi taller y no solo manejar para otros, de las veces que tuve que decir que sí para no pelear, para no decepcionar a nadie. Me removió cosas que ni sabía que seguían ahí, así que solo le dije, te entiendo, Elena, más de lo que crees. Ella me miró como quien busca algo en los ojos del otro y encontré en los suyos esa mezcla de miedo y esperanza que he visto tantas veces en el retrovisor cuando dejo a alguien en su destino. Elena suspiró profundo, bajando la cabeza. Sus dedos jugaban con la tapa del galón vacío, haciendo un sonido seco y constante. El viento parecía haberse calmado un poco, pero el calor seguía pesando sobre nosotros como un castigo. En ese silencio se escuchaba todo: mi respiración, su trago de agua, el metal del tráiler crujiendo mientras se enfriaba. Era como si la carretera misma nos escuchara. Yo sabía que tenía que ir por la gasolina, pero algo me decía que no podía dejarla así, sin terminar de soltar lo que la estaba matando. Entonces me dijo algo que me caló hondo, que no era la primera vez que se quedaba sin combustible, que llevaba años seca por
Dentro, cumpliendo con todo menos con ella. Su voz se quebraba, pero no lloraba, solo hablaba bajito, con esa rabia contenida que uno aprende a tragar para no hacer problemas. Y ahí, sentado a su lado, sentí que ya no era un desconocido con un camión. Era un confesor improvisado, un amigo de paso. Le puse la mano en el hombro, suave, como diciendo, «Ya estuvo, sácalo todo». Se quedó quieta con mi mano en su hombro. Podía sentirla temblar apenas, como cuando un caballo se espanta pero no huye. Entonces abrió la mochila y sacó una cámara vieja, de esas con cinta aislante en los bordes para que no se desarme. La sostuvo como si fuera un tesoro o un escudo. «Es lo único que siento que es mío», dijo, mirándola con un amor que no había mostrado antes. Yo no sabía mucho de cámaras, pero entendí. A veces no es el objeto, sino lo que representa. Libertad, identidad, vida. Se puso a tomar fotos del desierto, del camión, del polvo que levantaba el viento. Yo la miraba en silencio, viendo cómo su expresión cambiaba. Sus ojos brillaban distinto cuando miraba a través de ese lente. Era como si se olvidara del calor, del problema, de todo. Por un momento, hasta sonrió. No era una sonrisa grande, pero era sincera. Y yo ahí sentado, viéndola, pensé en todo lo que uno pierde por no escuchar esa voz que dice, «Hazlo», aunque los demás digan que estás loco. Elena bajó la cámara y me miró con los ojos húmedos, pero ya no de miedo o rabia. Era como si se diera cuenta de que no estaba tan sola en su locura. Le dije, «Tienes buen ojo, se nota que amas esto». Ella se encogió de hombros, como restándole importancia, pero no podía ocultar el orgullo que le temblaba en la sonrisa. Fue raro, compa. Ahí estábamos, dos desconocidos bajo un sol asesino, hablando de sueños y miedos, como si nos conociéramos de toda la vida. Le pregunté por qué no se largaba de una vez, cámara al hombro. Su respuesta me dejó frío, «Porque no sé si tengo permiso». Esa frase me pesó como un costal de naranjas mal. Amarrado, ¿permiso de quién? De la familia, de la sociedad, de ella misma. Me quedé callado un buen rato, mirando el horizonte deformado por el calor. El silencio se nos metió en el pecho como un puño. Era increíble que alguien tan viva, tan llena de ideas, pudiera sentirse tan amarrada. No quise hacerme el sabio porque no soy, pero le conté de mí, de cómo terminé manejando camión porque era lo que había, porque alguien tenía que pagar las cuentas, de los sueños que guardé en un cajón y ya ni me acuerdo dónde los puse. Le dije que uno se acostumbra a obedecer, a ser responsable, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que nunca preguntaste si eras feliz. Ella me escuchaba con atención, apretando su cámara contra el pecho como si fuera su salvavidas. El viento volvió a soplar más fuerte, levantando tierra que se nos metía en la boca. Tosimos, nos reímos un poco para aflojar la tensión. En ese momento me di cuenta de que ya no éramos conductor y pasajera varada. Éramos dos almas paradas en el mismo cruce, aunque viniéramos de caminos distintos. Le dije que podía quedarse ahí a esperar o que me acompañara a cargar gasolina y volver juntos. Ella pensó un segundo y dijo, «Mejor me quedo aquí, pero gracias». Lo dijo con una voz que sonaba más segura que antes. Me levanté, sacudiéndome el polvo del pantalón. Le pasé mi gorra para que se cubriera del sol mientras yo iba. Ella la aceptó con una sonrisa tímida pero sincera. Antes de subirme al camión, me giré para mirarla bien. Parecía más tranquila, como si el simple hecho de hablar hubiera drenado algo pesado de su pecho. Yo asentí, dándole a entender que todo estaba bien. Sentí que no era solo cuestión de gasolina. Era cuestión de quedarse un ratito, de escuchar, de ser humano. Arranqué el camión con ese rugido profundo que me encanta, pero que también impone respeto. Mientras me alejaba por el camino polvoriento, la vi hacerse chiquita en el retrovisor, sentada con la cámara entre las rodillas y mi gorra tapándole la cara del sol.
Me quedé pensando en su frase, no sé si tengo permiso. Esa madre me dio vueltas en la cabeza todo el camino, porque la neta, todos tenemos algo que queremos hacer y que no nos atrevemos por miedo a pedirnos permiso. Llegué al pueblo más cercano, que era poco más que una gasolinera y una tiendita. Mientras llenaba el galón, el dependiente me hizo plática, pero yo apenas le respondía. Tenía la cabeza en otro lado. Veía cómo el combustible llenaba el recipiente y pensaba en lo irónico. Ella se había quedado sin gasolina en el carro, pero andaba más seca por dentro. Y yo, un simple trailero, cargando un poco de esperanza de regreso. De regreso al camión, el galón pesaba más de lo normal. Sentía que llevaba algo más que gasolina. Era como si cargara también su confesión, su miedo, su sueño. Encendí el motor y el rugido me dio confianza. Miré al cielo que ya empezaba a nublarse un poco, como dando tregua al sol. Me dije a mí mismo que haría lo posible por ayudarla. No era gran cosa, solo gasolina, pero a veces eso basta para que alguien siga su camino. Al llegar, la vi de pie, esperándome. Había dejado la mochila abierta a un lado, la cámara colgándole del hombro. Cuando bajé del camión con el galón en la mano, sonrió de una forma distinta, más ligera. Le dije que ahí estaba su salvación y ella se rió bajito. Esa risa me alivió el pecho. Le pasé el galón y por un segundo nuestras manos se tocaron. No fue nada romántico, no malinterpretes, compa. Fue humano, fue un aquí estoy. Mientras echaba la gasolina al coche, ella me contaba que había tomado fotos incluso ahí, en ese calor infernal, para recordar que estaba perdida, dijo. Yo asentí sin decir nada. Pensé en todas las veces que me sentí igual, pero sin cámara para inmortalizarlo. Cuando terminó, cerró el tanque con cuidado. Se limpió las manos en su short polvoso y me miró directo a los ojos. Ahí supe que no iba a olvidar ese momento nunca. Le dije que tenía que seguir mi camino, que la carga no se iba a entregar sola. Ella asintió, pero se notaba que no quería que el momento terminara tan de golpe. Me pidió un segundo. Abrió la mochila y sacó un cuadernito donde guardaba unas fotos ya impresas. Me dio una. Era del desierto, de la carretera vacía, con un camión enorme parado al fondo. El mío. Para que sepas que sí existe gente buena en el camino, me dijo. Sentí un nudo en la garganta que me obligó a mirar hacia otro lado para no soltar la lágrima. Le di un abrazo, torpe, con cuidado de no apretarla mucho. Ella se aferró un segundo más de lo necesario. Cuando nos separamos, me dijo gracias con voz baja pero firme. Subió a su coche, arrancó y se fue despacio, levantando polvo. Me quedé ahí parado un rato, viendo cómo desaparecía en el horizonte. El galón vacío a mis pies parecía un símbolo de lo que habíamos llenado entre los dos. No solo combustible, algo más, algo que no se ve, pero se siente. Subí al camión con la foto todavía en la mano. La miré bien, antes de guardarla en la visera. Era un recordatorio de que a veces la ruta no solo es para llevar cosas, sino para traer historias de vuelta. Encendí el motor y lo dejé ronronear un rato, sintiendo la vibración en el asiento, como si me anclara a la realidad. Respiré hondo. Afuera, el viento había cambiado, trayendo un poco de frescor. Era como si el desierto también se calmara después de esa tormenta de emociones. Mientras retomaba el camino, pensé en todo lo que me había contado. En esa frase que todavía me hacía ruido. No sé si tengo permiso. Me hizo revisar mis propios miedos, mis excusas. El volante se me resbalaba un poco de sudor y apreté más fuerte, porque entendí que a veces uno mismo se niega lo que más quiere. Miré la foto otra vez de reojo como buscando fuerzas, y ahí supe que nunca volvería a ver una parada en la carretera de la misma forma. El camino siguió igual de largo y polvoriento, pero yo ya no era el mismo. Pensaba en mis hijas, en lo que les diría si un día me preguntaran si vale la pena perseguir un sueño.
Quise creer que les respondería que sí, aunque no supiera cómo, porque Elena me había mostrado algo tan simple como poderoso, que el miedo paraliza más que la falta de gasolina. Mientras el camión tragaba kilómetros, yo tragaba esas reflexiones, sintiéndome pesado pero vivo. Empezó a caer la tarde, pintando el cielo con tonos naranjas y morados. Bajé un poco la velocidad para disfrutarlo. Ya no tenía prisa. Recordé su sonrisa tímida al irse, la forma en que abrazaba su cámara como un amuleto. Me di cuenta de que no todos los encuentros son casuales, que a veces la carretera te detiene para que veas algo en ti mismo, usando a otro como espejo, y aunque no nos volveríamos a ver, sabía que esa parada nos había empujado a ambos a movernos de verdad. Llegué al pueblo de destino ya entrada la noche. El cliente me recibió con mala cara por el retraso, pero no dije nada. Firmé, descargué y volví al camión sin prisa. Cerré la puerta y me quedé ahí con el motor apagado, escuchando el tic-tic del metal enfriándose. Saqué la foto que me había dado y la puse sobre el tablero. La luz del poste afuera iluminaba su contorno. Sentí un calor en el pecho que no venía del motor. Era algo más humano, más íntimo. Me recosté en el asiento, mirando el techo de la cabina, pensando en todos los kilómetros que me faltaban en la vida. Y me prometí algo. Si alguna vez mis hijas me pedían permiso para soñar, para irse lejos, les diría que sí, que fueran, que se quedaran sin gasolina, pero nunca sin ganas. Porque entendí que ayudar a Elena no fue solo echarle combustible al coche, fue recordarme que todos necesitamos a alguien que nos diga, hazlo, aunque sea un desconocido en medio del desierto. Al final del día, mientras me quedaba dormido en la cabina, pensé en lo raro que es todo esto. Cómo un día normal se convierte en algo que terminas contando así, abriendo el corazón. Porque uno cree que solo lleva carga, pero a veces lleva historias. Y no. Sé si ella logró largarse con su cámara al mundo, pero quiero pensar que sí, que esa parada bajo el sol fue suficiente chispa para encender su fuego. Porque, la neta, todos necesitamos un empujón, y si este video sirve de algo, ojalá sea para recordarnos que nunca estamos tan solos como creemos. Y bueno, compa, si llegaste hasta aquí, de corazón gracias. Gracias por escucharme, por acompañarme en esta ruta, aunque sea a la distancia. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. ¿Qué opinas de esta historia? Me importa porque aquí nos hablamos de verdad como amigos de camino. Si ya eres parte del canal, Dios te bendiga y mil gracias por hacer esto posible. Y si aún no te has suscrito, te invito a quedarte, darle like, compartir este video con alguien que lo necesite y ver las otras historias que tenemos por acá. Que el Señor te cuide en cada kilómetro y que nunca te falte gasolina en el alma.